Creo que hay quórum, ¿verdad? No sé, Vale, reiniciamos. Reiniciamos el pleno con la proposición del Grupo Mixto relativa a la defensa y a la promoción de la formación profesional y la educación especial en los centros públicos de Jerez. Gracias, señora presidenta. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bien, en el pasado pleno municipal ordinario del mes de abril se debatió y aprobó una iniciativa del Grupo Socialista en defensa de la educación pública. No ha transcurrido ni tan siquiera un mes cuando nuevamente el Gobierno de la Junta de Ciudadanos y el Partido Popular ha ejecutado un recorte encubierto en la educación pública, reasignando sin ningún tipo de pudor los recursos que corresponden a los centros públicos y que pasan así a los privados con un rosario de concierto de nuevas aulas en Jerez. Esta política de concertación da continuidad a la iniciada por los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y que a nivel municipal también cuenta con su particular ramificación a través de la formación profesional y el Centro MEDAC, conocido públicamente por ser el anterior negocio del consejero de Educación, Javier Imbroda. La campaña contra la Ley CELA de hace unos meses obtiene así sus primeros frutos en Jerez en forma de privilegiar a los centros privados, con la novedad de incrementar el concierto de aulas específicas de alumnado de educación especial en la modalidad de plurideficientes. Que el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, repita hasta la saciedad el argumento falaz de la libre elección de los padres y madres no lo hace más verdad ni lo convierte en ley. La única verdad es que en Jerez no se acude complementariamente al concierto con los privados cuando se agoten las posibilidades con los centros públicos, sino que directamente se le asignan aulas, líneas y recursos. En un contexto de mayor necesidad de recursos para la pública, en pleno debate sobre la necesidad de disminuir las ratios en los centros, Ciudadanos continúa con su agenda neoliberal de administrar lo público en beneficio de lo privado. Repetimos, en pleno debate sobre la necesidad de disminuir las ratios. Con el tema de la pandemia se ha puesto de manifiesto la necesidad imperante de reducir las ratios, pero nada, no aprendemos nada. Saldremos de la pandemia igual o incluso peor que entramos. La oficialización de esta apuesta explícita y sin tapujos por la educación privada y concertada en Jerez, financiada desde las arcas públicas, se constata a través de la resolución de 22 de abril de 2021 de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se dicta resolución a la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos en la enseñanza de educación infantil, especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, a partir del curso académico 2021-2022. En la misma, y como novedades, se refrenda el concierto de nuevas aulas, tanto de la formación profesional básica como de ciclos formativos de grado medio. Se refrenda que es nuestro municipio donde se concierta mayor número de aulas a centros privados de toda la provincia. Ni que decir tiene que actualmente nuestro municipio dispone de centros públicos que estarían en disposición de poder contar con estas modalidades de formación profesional, pero ha prevalecido el interés por dotar de estos recursos a los centros privados. Especialmente llamativo ha sido la asignación de un nuevo concierto para un centro privado que ya contaba con 2 aulas específicas de educación especial en la modalidad de plurideficientes. Como ha venido denunciando públicamente usted a Cádiz Educación, esta asignación se hace obviando la posibilidad de incrementar estas aulas en un centro netamente público como es el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Merced. Toda vez que la citada resolución tiene carácter provisional, desde Ganemos Jerez entendemos que estamos ante la oportunidad de mostrar públicamente la disconformidad con estas decisiones de marcado carácter ideológico, que la defensa de la educación pública a la que tantas veces nos venimos refiriendo en los plenos municipales debe concretarse y que empieza por reasignar a los centros públicos de Jerez las aulas que se quieren concertar con centros privados. Por todo lo anterior, proponemos instar a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Educación y Deporte a la suspensión de la propuesta de un incremento de unidades concertadas a través de conciertos educativos anunciada en la resolución provisional de 22 de abril de 2021, correspondiente a centros de Jerez de la Frontera, manteniendo y renovando únicamente las unidades ya concertadas en el curso vigente con todos estos centros.
Y punto número 2, instar al delegado territorial de la Consejería de Educación, don Miguel Andreu, y al director general de Planificación y Centro de la Consejería de Educación y Deporte, don José María Yerbe, a que establezca un procedimiento urgente para reasignar el incremento previsto de unidades a concertar en Jerez a los centros públicos de nuestro municipio que reúnen las condiciones para acoger estas unidades. Repito, especialmente llamativa ha sido para nosotras que se haya quitado los recursos, o sea, las 2 aulas en la modalidad de plurideficientes de educación especial al centro de Nuestra Señora de la Merced, un centro que estaba haciendo y que hace una labor magnífica y que no entendemos que esté justificado bajo ningún punto de vista que estas aulas se hayan quitado y que, sin embargo, se hayan aumentado en la privada. Muchas gracias. Grupo que desean intervenir. Sí, muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con que hay que conseguir una suspensión de la resolución del 22 de abril del 21 de la Dirección General de Planificación y Centros en esa adjudicación provisional de unidades a centros privados concertados de Jerez y en toda Andalucía, porque nosotros también consideramos que es inaceptable que se incrementen unidades concertadas en centros privados cuando se hace a costa de eliminar unidades en centros públicos. Consideramos claramente que la concertación con los centros privados debe ser un mecanismo siempre secundario y que los recursos públicos han de ir a los centros públicos, a los servicios públicos, y que una escuela pública de calidad debe ser la prioridad en la política educativa desde las instituciones públicas. Da igual quién gobierne, y eso es lo que lamentablemente no tenemos. Entonces, consideramos que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta, pero sí solicitamos una enmienda de adición que es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a su Consejería de Educación y Deporte a que anule la eliminación de líneas educativas en los centros públicos de Andalucía mientras se mantengan concertadas en centros privados unidades del mismo nivel educativo, como está ocurriendo porque existen supresiones en centros públicos de Jerez. Sin embargo, en centros concertados pues no ha habido estas supresiones en niveles equivalentes y muchos de ellos incluso tienen 2, 3 y 4 líneas, ¿vale? Como por ejemplo el Cuco, La Salle, Madre de Dios, María Auxiliadora, Monte Alto, Compañía de María, Nuestra Señora del Pilar. Entonces, ahí es donde habría que recortar si es que realmente es necesario un recorte. Evidentemente, antes de suprimir líneas en el CEIP Alfonso X el Sabio o en el Nebrija, están estos centros, aunque nosotros consideramos que lo que se debería hacer es mantener la ratio reducida que se ha establecido a cuenta de la pandemia y que eso no es algo que se deba eliminar, sino que se debe aprovechar esta circunstancia y esta coyuntura para mantenerla en el tiempo, porque es la forma de garantizar una educación mucho más individualizada y además que permite recuperar y mantener y echar el apoyo extra a un montón de alumnado que lo necesita, tanto más por el desfase en formación que ha tenido a cuenta de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, evidentemente vamos a votar en contra de esta moción presentada por Ganemos Jerez, porque entendemos que parte de un sesgo totalmente ideológico, porque niega a la educación concertada como el carácter público que tiene, es una educación pública también, y partiendo de esa base, pues niega el derecho que tienen los padres de elegir cuál es la educación mejor para sus hijos. Aquí parece que no nos enteramos. Aquí parece que nos quieren imponer el pensamiento único de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Pero es que además hablan de la apuesta en la FP, que la FP se está incrementando, claro, dicen en centros privados, pero claro, cuando hablan de centros privados estáis hablando de, a lo mejor, para meterlo en la psique de la gente, que son centros para ricos. Yo la verdad que no entiendo, si usted me puede decir que a lo mejor los padres de los niños que estudian en el Colegio Mundo Nuevo, La Salle Mundo Nuevo, donde estudié yo, que está en la estancia Barrera en el entorno, son padres que trabajan
en empresas del IBEX 35, o los de Madre de Dios, o de Lora Tamayo, que además son centros perfectamente muy cualificados, llevan años y años haciendo una labor ingente en el tema de la formación profesional. Y en el tema de la Salle, aquí que hablamos mucho de los menores, de los MENA, ¿no?, llamados MENA, de los niños, yo creo que nadie estará en contra del hogar que hace, de la labor que hace el hogar La Salle en relación con estos menores no acompañados, ¿no? Que es que al final nos lo llevamos al seco ideológico. Y después ya por último, en relación al aula específica, a un centro como UPACE, me parece horrendo que se traiga aquí. ¿Qué problemas tenemos con aquellas criaturas, aquellas personas que tienen parálisis cerebral? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ojo, por cierto, nosotros, desde la Consejería de Educación que lleva Ciudadanos, hemos apostado en infraestructura para la educación especial. Esa educación especial que se quiere cargar la ley CELA. Esa ley que nace con el mejor consenso y sin escuchar a la comunidad educativa. Yo creo que este tipo de propuestas flaco favor le hace a nuestros niños y niñas, como ustedes decís, y lo que me parece fatal es que sigáis, os entiendo, porque es el sesgo ideológico que tenéis, que sigáis negando el derecho que tienen los padres para elegir cuál es la mejor educación para sus hijos y que la educación concertada, lo quieran o no, es educación pública. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, miren, antes de plantear el posicionamiento en esta moción, yo les haría una pregunta a todos ustedes. Y no solo a nosotros, que estamos representando al pueblo de Jerez ahora mismo, sino a los jerezanos. Si nosotros le preguntáramos a los jerezanos si están orgullosos del Lora Tamayo, ¿qué dirían? ¿Dirían que sí, que no? Ustedes dirían que sí, que están orgullosos, ¿verdad? Estamos hablando de un centro que lleva más de 100 años demostrando en Jerez el hacer las cosas bien y además en una zona de exclusión social, trabajando con personas que necesitan ese apoyo. Si yo les dijera qué piensan los jerezanos de UPACE, los jerezanos estarían seguramente muy orgullosos de UPACE, ¿verdad? Seguramente sí, y ustedes también. O si yo les hablara del SAFA, seguramente todos los jerezanos estarían de acuerdo con ello, ¿no? Dicho esto, si nosotros trajéramos aquí una proposición donde pidiéramos que se eliminara una unidad en el colegio del Lora Tamayo de educación especial, una en UPACE de educación especial, que se eliminara una unidad de FP en el Lora Tamayo de mantenimiento de vehículos o que se eliminara una unidad del ciclo formativo grado medio en el SAFA, seguramente la gente pensaría que estamos locos. ¿Cómo vamos a llevar eso? ¿Cómo vamos a eliminar eso en unos centros que son orgullo de Jerez? Pues eso es lo que ustedes traen aquí. Eso es exactamente lo que ustedes traen aquí. Resolver y anular la resolución que le da a el Lora Tamayo una unidad de educación especial, a UPACE una unidad de educación especial, a Lora Tamayo una de mantenimiento de vehículos de FP y al SAFA una de grado medio de atención a personas mayores en situación de dependencia, perdón. Eso es lo que ustedes traen y, por lo tanto, no pretenderán que alguien que sea de Jerez y que está orgulloso de estos centros vote a favor de su propuesta. Que ustedes me dicen que es que hay que estar también orgulloso del FP de la Granja, del Centro de San Juan de Dios y que hay que pedir la apertura o que hay que estar de acuerdo y hay que estar orgulloso del FP de Andrés Benítez, aquí estamos nosotros también para apoyarlo. Pero no echen a pelear a unos con otros. Si la educación concertada funciona bien y la gente lo elige, ¿por qué vamos a votar a que se lo quiten? Traigan ustedes una proposición diciendo que se haga el FP en Andrés Benítez, en La Granja o donde quieran ustedes y nosotros le votamos a favor. Pero no vengan ustedes con el sectarismo de al Lora Tamayo. Sí, es que ustedes no dicen los nombres, pero hay que ponerle cara a las cosas. Ustedes lo que traen hoy aquí es quitarle a UPACE, al Lora Tamayo y al SAFA. Y Jerez no está de acuerdo con eso. Y como Jerez no está de acuerdo con eso, pues nosotros vamos a votar en contra. Tan fácil como eso. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, anticipo ya el voto afirmativo a la proposición. Y, bueno, me gustaría comentar algunas cuestiones. Lo primero es que teníamos desde 2016 un statu quo con la anterior orden de concesión de conciertos, publicada por el anterior Gobierno socialista, que establecía que el número de unidades a concertar no podía ser superior al que tenía concertadas el centro en la publicación, la fecha de publicación de la LOE, que reproducía además lo dicho en la LODE. ¿Qué es lo que hace el actual Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía? Rompe ese statu quo, evidentemente. Y entonces, claro, si rompe el statu quo, pasa a beneficiar a la educación concertada. Mire usted, yo no estoy en contra de la educación concertada per se, pero sí hay una cosa que hace la educación concertada, que es que incrementa la segregación. Entre otras cosas, por el mecanismo de cuotas, entre otras cosas. Y eso es precisamente una de las cuestiones que la nueva ley, la LOMLOE, la Ley CELA, intenta paliar, intenta romper esa herramienta segregadora que son, por ejemplo, esas cuotas. Me dice que si estamos en contra de que se le dé a UPACE una unidad. Yo no estoy en contra de que se le dé a UPACE una unidad. Pero mire usted, en el Colegio de Educación Especial de Nuestra Señora de la Merced, resulta que es que tienen plazas vacantes suficientes para atender el número de plazas que significaría las 6 plazas que significaría esa unidad de plurideficiente. Es que tienen las vacantes. Entonces aquí estamos hablando sencillamente que se le está ofertando algo que ya se puede ofrecer desde la educación pública. Y lo mismo le digo en este caso también, con el ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia. Es que hay espacio, es que hay demanda y hay espacio en el instituto donde se imparte, que es el Astra Regia. Ahí estuvimos ayer con el director allí en una actividad y lo pudimos comprobar. Así que estamos hablando, por tanto, que se está sesgando, se está otorgando unidades de enseñanza que se pueden ofertar hoy día en la pública, hoy día. Así que no me venga diciendo que estamos en contra. No estamos en contra. Estamos defendiendo la educación pública y se lo estoy poniendo aquí encima de la mesa. El tema de los conciertos, este año yo me esperaba lo peor, la verdad, porque el bachillerato eran hasta 20 unidades entre primero y segundo de bachillerato, lo que en principio se avecinaban. Eso hubiese significado seguramente el cierre de muchos bachilleratos en muchos centros públicos. Afortunadamente, no ha habido suficiente valor político por parte de la Consejería de Educación para dar ese paso, porque hubiese supuesto un grave golpe para la educación pública en ese nivel de enseñanza en Jerez. Gracias. Muchas gracias, señora González. Sí, exactamente eso. Estamos hablando de una prioridad. Es decir, no estamos en contra, no podríamos estar en la vida en contra de la labor que hace UPACE, evidentemente. No tenemos nada en contra de los niños o niñas con parálisis cerebral, señor Méndez, por favor. No sea usted... Le estamos diciendo que hay plaza en la Merced, hay plaza en el Centro de Educación Especial Público Nuestra Señora de la Merced, que también nos sentimos orgullosas y orgullosos de ese centro y de la labor que hace. Entonces, ¿por qué se le oferta la línea a la Merced y no, a UPACE y no se le oferta a la Merced? Está claro que no se le está dando la prioridad a la educación pública, se le está dando a la concertada. Es ahí la diferencia. Yo no estoy en contra, nunca hemos dicho que estemos en contra de la concertada. Estamos en contra de priorizar la concertada. Queremos que las inversiones en la educación pública aumenten, no que se aumente en la privada, no que se aumente en los marianistas. Lo que queremos es que se aumente en la pública, porque defendemos una educación pública y de calidad. ¿Por qué? Pues porque esta, primero, porque es universal y gratuita, y segundo, porque ayuda a que la integración, la inclusión se dé igual para todas y todos. En ese sentido, en el que decimos que en Madrid, trajimos una vez una proposición que contaba exactamente lo que ha pasado en Madrid,
Y en Madrid hay un nivel de segregación brutal, porque hay un nivel de concertada brutal, mucho mayor que la que hay a día de hoy en Jerez, que claro que vamos por el camino que vamos con la Junta de Andalucía del PP y Ciudadanos. Cuando hablan ustedes de que la gente lo elige, la gente elige, sí. El otro día estuvimos en la puerta del centro público Alfonso X el Sabio y decía que le habían quitado una línea porque habían ofertado 25 plazas. Entonces, la gente, si se hubiera quedado abierta a poder tener más plazas, había familias que se hubieran matriculado, pero como no tenían la garantía de que esa plaza la fueran a tener, no echan la matrícula o sea, la prescripción y no echan la solicitud. Entonces, ahora os escudáis en que solo había 25 solicitudes. No, solo había 25 porque se recogieron 25 porque son las plazas que ofertaban. No vas a recoger 40 si solo puedo ofertar 25. Evidentemente a esas familias de más no le estoy dando ninguna garantía de que su peque pueda entrar en ese centro. No es verdad, eso no es verdad. De hecho, ¿qué noticia hemos leído hoy? Que le recortan 5 millones de euros al presupuesto de educación, de guarderías y comedores, para adaptar la Cartuja a la Eurocopa, ni más ni menos. La Cartuja en Sevilla, para celebrar la Eurocopa, y lo cogemos de guarderías y comedores escolares. Señora Monedero. Muchas gracias. Aquí estamos continuamente con el mismo argumento de la libertad de elección de centro. Ese es un falso argumento que lo único que esconde son actuaciones que impiden la igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas, ¿vale? Porque la escuela pública es la única que garantiza la superación de la brecha que perpetúa las desigualdades sociales. Les guste o no les guste, nadie quita el mérito a un montón de centros que fueron concertados en un momento dado, pero que ahora mismo ya ese tiempo no es el suyo. La educación concertada surgió como necesidad de complementar unas plazas que no existían como tal en centros públicos y que entonces, por supuesto, se concertaron con todo buen criterio. Pero lo que está ocurriendo ahora es que se está trasvasando desde la enseñanza pública a la enseñanza privada. Es decir, estamos cerrando unidades en la pública que se están dando a la privada. No estamos hablando de que estamos suprimiendo en la concertada, no. Esos ciclos y esas nuevas unidades educativas que decía el señor Saldaña son unidades extra, que se están dando extra a centros concertados y que podrían ser perfectamente unidades que se den a centros públicos porque tienen las plazas. Eso es una desviación completamente injustificada y que eso sí que responde a criterios ideológicos, y no hay una elección de centro, una libre elección de centro, en absoluto. ¿Cómo puede haber una libre elección de centro cuando se limitan las plazas en los centros públicos antes de la preinscripción? El Nebrija es un centro que tiene un montón de solicitudes y ahí le han cerrado el grifo antes de que los alumnos se hubieran preinscrito. Eso sí que es un sesgo ideológico. Eso es antes de que yo no pueda decir que tienen demanda los centros públicos, porque me estoy diciendo que nada más que quiero es que los centros concertados es lo que la gente quiere, pues antes de que la gente pueda elegir, le cierro el grifo para que la gente no se pueda matricular en esos centros. Es de muy poca vergüenza, ¿vale? Por favor, respete el orden de palabra de la señora Monedero. Por favor. Señora Monedero, la bajada de la ratio resulta que es una de las principales reclamaciones de la Marea Verde y ahora era el momento de ponerla en marcha. Pero evidentemente ya ocurría cuando estaba el PSOE, porque también hubo mucho de esto, digamos que ya empezamos y ya se creó camino y se abrió zanja, y ahora esa zanja la tiene el PP y Ciudadanos pues para hacer lo que les dé la gana, evidentemente. Y estamos de Guatemala a Guatapeor y a ver hasta dónde llegamos. Ahora muchos fondos que va a haber, bueno, pues de esos fondos, para realmente construir un país que tenga futuro, tendríamos que empezar por la educación, más que a lo mejor por tal o cual empresa. La educación.
Muchas gracias, señora presidenta. Seguimos lo mismo. Es lo mismo. Ustedes estáis negando el carácter público de la concertada. Además, usted en este pleno dijo que los padres de estos centros concertados partían de una situación económica mayor que la pública, cuando eso no es real. Usted no conoce Jerez, no conoce sus barrios, no conoce dónde están los colegios concertados. Usted, señora presidenta, por favor. Por favor, respeten cada uno el turno de palabra. Venga, señor Méndez. Hemos parado el tiempo. Señor Méndez, por favor, no interrumpirse. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Ahí están las actas y los vídeos y lo podéis ver perfectamente. Y usted dijo eso. Y cuando hablamos de apuesta por la enseñanza pública tenemos que hablar de los presupuestos. Nunca en la historia de Andalucía se había invertido tanto en la educación pública. 7.400 millones de euros. 4.000 euros por alumno. Entonces, en inversión para educación especial aquí en Jerez, en el colegio para sordos y en el centro de la Merced, 3,5 millones de euros. Ahora, lo que ustedes no vayan a coartar, más que os pese, es el derecho que tienen los padres para elegir dónde quieren estudiar sus hijos. Y además le voy a decir otra cosa. Yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de Sevilla. Derecho Constitucional me dio un profesor que puede ser de todo menos de derecha, que fue Javier Pérez Royo. Y el artículo 14 de la Constitución, que habla del principio de igualdad, lo que te viene a decir que no hay nada tan desigual como aplicarle la igualdad puramente a los que por sí tienen capacidades diferentes. Y lo que tenemos que darle es la opción a los padres que elijan dónde quieren ir. Y eso no se lo vaya a quitar a ustedes, más que os pesen. Y para eso estará el Gobierno del Cambio de la Junta de Andalucía para hacerlo inviable. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero que hay que decir es que es rotundamente falso que se limiten las plazas antes de finalizar el procedimiento de prescripción. Es imposible, porque se abre un procedimiento para todo el mundo echa donde quiere y después los que haya se le asignan y si hay demás, pues entran en el procedimiento. Eso que están diciendo ustedes es una absoluta mentira. Es imposible que se limite con el procedimiento de escolarización y pregúntenle a ustedes los que quieran, que puedan elegir lo que quieran. Otra cosa es que la gente pregunte y diga cuántas plazas hay y decida echar en un sitio o en otro, pero no le echen ustedes la culpa a la Administración de eso. Eso que están ustedes diciendo es absolutamente falso, porque no se puede limitar. Se ofertan en los centros las plazas que hay y se ve la gente que quiere entrar. Punto. Y ya después ya veremos. Dicen ustedes, es que se le han dado al Lora Tamayo, al Safa, a Upace, cuando hay otros sitios donde hay plazas libres. ¿Y qué problema hay? El que quiera ir donde hay plazas libres que vaya y el que lo haya pedido porque tenga más demanda, pues si quiere ir allí que vaya. ¿Qué problema hay que en el centro de la Merced haya plazas libres? Mire usted, el que quiera que vaya y cubra las plazas libres. ¿Qué problema hay? ¿En qué le perjudica eso en el Lora Tamayo? Es que no lo entiendo. ¿Qué le perjudica? Si usted dijera, no, mire usted, es que la Merced tiene mucha demanda y yo le estoy dando a otro en vez de a la Merced. Pues entonces lo entendería y diría, oiga, pues tiene usted razón. Pero es que no es el caso. Me está usted diciendo que tiene plazas libres. ¿Qué problema hay? Porque quiera ir a la Merced, que pidan la Merced. Y ya está. Que, por cierto, la Merced y el Colegio de Sordos se llevaron el año pasado del gobierno de los recortes del Partido Popular y Ciudadanos 3,5 millones de euros. Lo digo para que usted lo sepa, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, quieran ustedes o no, ustedes van a votar hoy en contra del Lora Tamayo, de Upace y del Safa. Esa es la realidad. Porque no han venido aquí a decirnos que el Andrés Benítez tenga más, o que la Almunia tenga más, o que se abra el centro de San Juan de Dios. Ustedes lo que quieren es cargarse al Lora Tamayo, cargarse a Upace, cargarse al Safa, porque les molesta que sea de una congregación religiosa o de una entidad que no esté bajo el control del poder del socialismo utópico. Pues no es así. Pues mire usted, pues no. Pues la gente va donde quiere. Digan ustedes lo que ustedes quieran. Y lo que hay es que adaptarse. Y dicho eso,
y con datos en la mano. Los recortes del PP y de Ciudadanos. 8.000 profesionales más en la educación a partir del 1 de septiembre. 6.260 nuevos profesores. 5.290 para los centros públicos y 970 para los concertados. Y saben, 200 millones más de refuerzo a la plantilla. ¿Y saben usted por qué esos números? Porque es que la concertada solo está en el 5% de los municipios de Andalucía. En el 5% de los municipios de Andalucía hay educación concertada. En el 95% de Andalucía solo hay educación pública. Entonces, ni el PP, ni el PSOE, ni el Partido Comunista, ni Vox, ni quien quiera se va a cargar. Señor Cabello. Le he cortado a todo el mundo cuando me avisan porque lleva atrasado. Sí, señor Cabello, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire usted, el régimen de concierto se creó para satisfacer necesidades de escolarización en aquellos entonces de la población para alcanzar todo y cada uno de los ciudadanos, tras lo que fue la extensión de la educación básica a partir de la entrada en vigor de la LOCSE. La asistencia de la educación concertada, por tanto, no debe de justificar por sí misma, que es lo que está planteando el portavoz del Partido Popular, una supresión de unidades públicas. Porque, mire usted, el 23 de febrero de este año, ya en el Consejo Escolar Municipal, cuando estuvimos celebrando, sabíamos que la Consejería tenía planificado un recorte de 4 unidades en educación infantil de 3 años. Lo sabíamos antes de empezar el proceso de escolarización, con lo cual no diga que no había un recorte de plaza a priori, porque ya lo sabíamos, 4 unidades menos. Miren ustedes, el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía mantuvo ese equilibrio, ese status quo durante mucho tiempo, satisfaciendo las necesidades de escolarización de la población y, fíjense, llegaba a un 93% el porcentaje de familias andaluzas que obtenían plaza en el primer centro de su elección y el 97% lo conseguía en el primero o en el segundo. Mire usted, esta semana, ayer mismo, la comunidad educativa estaba en la calle, la comunidad educativa del colegio Antonio de Nebrija, manifestándose en contra de la supresión de estas unidades. Hace un par de días también lo teníamos en el colegio Alfonso X el Sabio. En abril estábamos aquí diciendo que el planteamiento de este curso que viene, próximo, era mantener el profesorado COVID para de esa manera tener la ratio baja, bajar la ratio. Esa es la demanda que la comunidad educativa está pidiendo en la calle. Por eso este año se ha incrementado el número de profesores, claro, el gasto, porque se ha metido un importante contingente de profesores contra la COVID. O sea, no es que ustedes ahora de repente en el Gobierno de Andalucía hayan hecho una inversión de esta histórica. No, la inversión viene además por los fondos que pasa el Gobierno central, el fondo COVID. 383 millones de euros concretamente para educación. Mire usted, si todo esto no fuera por sí mismo ya grave, conocimos ayer una noticia que me parece que la verdad es que nos dejó, como se ha dicho aquí, alucinados. La Junta dice que respalda la construcción de un nuevo complejo deportivo en Los Marianistas con una inversión de 7,7 millones de euros. La Junta va a aportar de esos 7,7, 5,3. Y estamos hablando de un negocio privado que van a montar, un negocio privado. Estamos hablando de que la Consejería de Educación, las prioridades las tiene alteradas, cuando tiene que estar arreglando colegios, institutos que tienen mucho tiempo, son muy antiguos y necesitan desde luego esos 5,5 millones. Muchas gracias, señor Cabello. Señora, para finalizar. Soy yo. A ver, es que cuando estamos diciendo que priorizamos una cosa u otra, hemos traído las reclamaciones de las FLAMPA y todas las votamos a favor. ¿Sí? Porque os reunisteis todos con las FLAMPA y todos les dijisteis que estabais de acuerdo con la bajada de las ratios. ¿Dónde está la bajada de las ratios? No está. La bajada de las ratios no está. Porque resulta que cuando se os ponen las personas a la cara, no sabéis defender vuestra propia postura ideológica, que sí que la vuestra es ideológica, la mía también, por supuesto,
La educación pública y de calidad también es una postura ideológica, por supuesto. Pero la vuestra la escondéis. Cuando tenéis a la flampa por delante la escondéis, porque no sabéis defenderla, porque no tiene justificación. No tiene justificación. Que el Colegio de la Merced no tenga la línea que se le ha ofertado a UPACE no tiene justificación. No es una declaración contra UPACE ni mucho menos, es una declaración a favor de la Merced, porque si vamos vaciando el colegio, evidentemente acabará cerrando, que es lo que ideológicamente vosotros quieren conseguir, y recortándole los recursos a la pública. Es lo que estamos viendo. Le han recortado 5 millones de euros para la Eurocopa de guarderías y comedores escolares. ¿Cuál era otra reclamación de la flampa? Era mejorar la calidad de la comida que se le da a los pequeños. ¿Por qué le quitáis el dinero? ¿Por qué le quitáis el dinero? Estamos con las medidas de conciliación laboral y familiar, guarderías, le recortáis también el dinero a las guarderías. Entonces, ¿cuál es la educación pública que vosotras defienden? Lo que defienden es cargársela. No es que nosotros estemos defendiendo cargarnos la concertada, es que son vosotros los que están defendiendo cargarse la pública. Son vosotros los que están defendiendo cargarse la pública. La concertada ha sido siempre, y ya se ha dicho aquí, una complementariedad. Complementariedad que vosotros han puesto como prioridad. Es decir, habéis cambiado totalmente la prioridad, evidentemente por una cuestión ideológica, porque vosotros defienden los beneficios privados, mientras que nosotras defendemos los servicios públicos. Evidentemente eso es una ideología, claramente, una ideología clara, antineoliberal, se llama nuestra ideología en ese sentido. Entonces, de verdad, un poquito más de honestidad. Primero, cuando las reclamaciones de las familias, de las flampas, de las federaciones, del profesorado se ponen delante vuestra, y otra, un poquito de coherencia a la hora de defender que habéis aumentado los presupuestos para ahora recortarlo para la Eurocopa, para luego recortarlo para otra cosa y para dársela a la concertada. Porque entonces, ¿para qué recoge la Constitución española, que también la conoce el señor Méndez, para qué defiende la Constitución española la educación pública? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué le dijo el señor Pérez Royo acerca de la educación pública? González. A ver, en esta proposición hay una enmienda de adición del Grupo Adelante. Vale. Pues entonces pasamos a votación con la incorporación ya de la enmienda. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda aprobada. Pasamos al punto 19 del Grupo Popular relativo a un acuerdo institucional por el empleo en Jerez. Muchas gracias. Bueno, desde el Partido Popular hemos puesto en marcha una campaña que alberga una propuesta importante que hemos denominado Abre Jerez. ¿Por qué Abre Jerez? Porque hemos pasado de la época de confinamiento, una época en la que todo ha estado cerrado, y ahora toca apertura, ahora toca abrirse, ahora toca ilusión, ahora toca esperanza, ahora toca evidentemente trabajar porque se recupere la normalidad. Es verdad que durante toda esta época dura de crisis sanitaria, pues ha habido en la sociedad una situación o un estado de ánimo de concordia, de amistad, de unión, de solidaridad, y nosotros entendemos que es el momento ahora, precisamente desde las instituciones, pues que también se haga eso. Y dentro de este proyecto, dentro de esta campaña que impulsamos desde el Partido Popular de acuerdo institucional por el futuro de Jerez y por la apertura de Jerez después de la crisis del COVID, hay una parte que entendemos fundamental, que es el empleo. Entendemos que es fundamental el empleo porque estamos hablando de que Jerez sigue siendo, desgraciadamente, una de las ciudades de España que tienen más alto índice de desempleo. Y tampoco se vislumbra una esperanza más allá de la inercia que pueda tener la economía. No ha habido en este tiempo proyectos interesantes, no ha habido proyectos generadores de empleo estable y de futuro. Hemos ido un poco en la inercia de lo que venga, de lo que llegue, y evidentemente no hemos salido a la calle a luchar porque vengan proyectos, y a la vista está que localidades cercanas pues se han llevado proyectos interesantes desde el punto de vista del empleo.
¿Qué es lo que planteamos nosotros? Pues lo que nosotros planteamos es que, al margen de, evidentemente, la capacidad o incapacidad que pueda tener el Gobierno municipal dentro de sus competencias para llevar el impulso de esta ciudad, para tomarle el pulso al futuro, para buscar proyectos de ilusión y de éxito, entendemos que es un momento importante para que desde todos los grupos políticos, participando también con entidades, con organizaciones y con personas importantes de la ciudad, pues podamos acordar ese acuerdo institucional o ese proyecto estratégico de futuro en lo que es el empleo en Jerez. Pero con un cariz importante. El cariz importante es que tenemos que pensar en acciones concretas, más allá de declaraciones institucionales o proposiciones de ley, acciones concretas, estrategias concretas y buscando un rumbo al futuro de Jerez. Porque los planes de empleo están muy bien, pero los planes de empleo lo único que hacen es paliar una situación. Yo sí apuesto porque dentro de este empleo se hable de manera importante de la formación, porque probablemente la generación de ahora, de los jóvenes digitales, la generación Z, los trabajos que haya cuando ellos se incorporen al mercado laboral son trabajos que a lo mejor hoy por hoy no existen y, por tanto, hacen falta unas nuevas habilidades, unas nuevas capacidades y preparar Jerez para el futuro. Y por eso es por lo que instamos al resto de grupos políticos, ya que no nos dejan instar al Gobierno porque entonces no la pasarían a ruego, a que nos sentemos, a que lo aprobemos, a que decidamos constituir y acordar ese plan estratégico de empleo para Jerez, donde más allá de política y más allá de ideología o más allá de declaraciones institucionales, podamos materializar con ayuda del sector privado, de las asociaciones y evidentemente de las administraciones y de los representantes políticos, cuáles serían esas líneas de futuro para Jerez. Y esto puede tener pocas aristas. Es decir, yo no estoy discutiendo aquí un modelo de negocio o un modelo de ciudad. Yo estoy diciendo que nos sentemos para discutirlo, pero no con las cámaras y no en un pleno, sino que nos sentemos y seguramente habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo con el señor Ruiz Verdejo, pero habrá cosas en las que estaremos de acuerdo. Probablemente habrá algo común y es que tenemos que subirnos a los carros de las nuevas tecnologías, al carro de la agroindustria, al carro de la logística y después podemos compartir o no un modelo turístico o no, pero seguramente también llegaremos a acuerdos en que es importante potenciar el flamenco, nuestra cultura, el vino o los caballos o el motociclismo. Seguramente habrá puntos de encuentro, pero lo que es importante es que no estemos como un pato mareado. Lo que es importante es que se marquen ya las líneas estratégicas y ese es el acuerdo, esa es la propuesta que hace el Partido Popular con este acuerdo institucional por el empleo en Jerez de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, a mí me gusta el fondo y yo creo que es importante que todos nos sentemos, que trabajemos. Evidentemente va a haber muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero seguro que va a haber otras en las que sí podamos hacerlo. Y creo que es importante en un contexto como este que tengamos altura de mira y que intentemos buscar grandes acuerdos estratégicos. También le digo, señor Saldaña, que no es una muy buena manera de comenzar diciendo que lo hacemos porque las empresas a ellos se les van a otro lado o porque vamos como un pato mareado o cosas de estas, ¿vale? Creo que no es la mejor manera si queremos sentarnos con generosidad y mirándonos todos a las caritas. Hay varias cosas, sin embargo, que yo no termino de entender de la propuesta. Se las voy a preguntar al señor Saldaña para que me las explique. Entiendo por dónde pueden ir los tiros, porque lo ha dejado caer en su primera intervención, y es el por qué instar a la Fundación Municipal para la Formación y el Empleo. Quiero decir, de lo que se trata es de que, en este caso, el Gobierno impulse esa reunión y la ponga en marcha. Entiendo que si usted insta al Gobierno, se lo van a convertir en un ruego. Y es por eso por lo que insta a la Fundación Municipal para la Formación y el Empleo. Pero voy a más. Tenemos una comisión de proyectos estratégicos, ¿vale?
en la que, bueno, la última vez emplacé a todos los grupos a que nos hicierais llegar los proyectos que considerarais oportunos para que los trabajáramos conjuntamente. Todavía estoy esperando, pero bueno, el ofrecimiento está ahí y digo, puede ser un buen foro, señor Saldaña, para que empecemos a impulsar esa reunión. Y por último, me parece interesante que estén representantes de los distintos grupos políticos, de las administraciones públicas, así como entidades y profesionales del sector privado, y creo que también los sindicatos. Porque si vamos a impulsar acciones para el empleo y no vamos a contar con los representantes de los trabajadores, creo que también nos puede faltar una pata. Y por lo demás, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y no tenemos mayor problema. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues evidentemente, siendo el empleo posiblemente el mayor problema que tiene la ciudad de Jerez, pues nosotros estamos totalmente abiertos para trabajar para eso, para solucionar los problemas de los jerezanos, que al fin y al cabo son los que en el 2019 nos votaron. Y en cualquier foro pues encontrará a los 4 concejales de Ciudadanos para trabajar, y seguro que aunque con nuestras diferencias, porque al final la política municipal es en la que menos se ven los sesgos ideológicos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de arreglar una calle, que siempre es el ejemplo que hemos puesto aquí en Ciudadanos, y he puesto yo algunas veces, que arreglar una calle no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es de sentido común. Y siendo el empleo una de las principales lacras que tiene, por no decir la principal que tiene la ciudad de Jerez, en la que salieron publicados recientemente que creo que eran 4 o 5 barriadas de nuestra ciudad estaban entre las 100 más pobres de todo el país, pues nos hace mucho que pensar, ¿no? Salía otra estadística por ahí del INEM que decía que de las 20 ciudades más o pueblos más pobres de toda España, 17 eran andaluzas, y seguro que alguna pues está en nuestro entorno. Desde esa perspectiva le cogemos el guante al Partido Popular, como a todos los grupos representados aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, y nos ponemos a trabajar cuando haga falta. Gracias, señora presidenta. Señor Saldaña, bienvenido a la causa común del empleo. Aquí estamos con los brazos abiertos. Yo creo que podemos empezar a colaborar a partir de ahora. Ya se le ofreció cuando estuvimos discutiendo la biblioteca de proyectos de los fondos Next Generation, y entonces ustedes, bueno, pues se ve que no les sentó bien la invitación en ese momento. Mire, otra cosa que quería comentarle. A Jerez durante todo este tiempo han ido llegando empresas. No se crea que aquí no viene nadie. Aquí vienen empresas. Y algunas vienen incluso del puerto, donde dice usted que también cogen otras inversiones. Pues también del puerto se vienen para Jerez. Pero vamos, que lo importante, al fin y al cabo, es que estén dentro del entorno. Eso siempre lo hemos dicho. Porque al fin y al cabo, una empresa que esté en el puerto va a tener gente trabajando de Jerez y una empresa que esté en Jerez va a tener gente trabajando que sea del puerto. Mira, cuando hablamos de políticas activas de empleo hay que recordar siempre que esa es una competencia de la Junta de Andalucía, y seguramente cuando nos sentemos a hablar, pues tendremos que hablar mucho de la competencia de la Junta en ese sentido. Desde el Ayuntamiento podemos ayudar, y de hecho lo hacemos, y tenemos muchos programas y ayudamos, bueno, estamos desarrollando muchos programas de la Junta de Andalucía, pero recordemos que es competencia. La Consejería de Empleo, por cierto, y utilizando fondos ITI famosos, está proponiendo últimamente un plan de empleo.